Imaginen a un hombre, en pleno corazón de Wall Street, acercándose a cientos de inversionistas con una mirada serena y confiable, ofreciendo grandes promesas sobre el futuro. En sus apretones de mano había sinceridad, en sus palabras había certeza, pero al mismo tiempo, en un lugar invisible, detrás de los flujos de dinero, se tejía silenciosamente una gigantesca ilusión. Esta es la historia de cómo un financiero respetado se convirtió en el mayor estafador de la historia. Bernard Lawrence Madoff nació en 1938 en Nueva York. Era un estudiante trabajador y apasionado, estudió Derecho, pero pronto cayó bajo el atractivo del mundo financiero. A comienzos de los años 60, cuando apenas tenía 20 años, fundó una pequeña firma de corretaje. Al principio, utilizó como capital el dinero que había ganado cuidando piscinas en la costa. Con una mesa sencilla, unos cuantos teléfonos y un capital limitado, entró en este mundo que, con el tiempo, lo convertiría en uno de los nombres más conocidos de Wall Street. Desde joven destacó por su espíritu emprendedor y su determinación. El mayor apoyo de Madoff fue su familia. Su esposa Ruth era también una socia fiel en el negocio. Su hermano Peter Madoff más tarde asumiría un papel clave como responsable de cumplimiento de la firma. Esta estructura básica parecía estar tejida con la unidad familiar. Y no solo creían en ellos sus allegados. Banqueros, familias adineradas e inversionistas famosos también fueron atraídos poco a poco a este círculo. Los organismos reguladores, en medio de un sistema de supervisión laxo en esa época, veían este rápido ascenso como una historia de éxito normal. Las décadas de 1960 y 70 en el mundo financiero estaban llenas de grandes oportunidades. Los mercados vivían transformaciones tecnológicas y los sistemas de negociación electrónica abrían nuevos horizontes. Madoff logró convertirse en uno de los pioneros de esta transformación. En 1971, su nombre brilló como uno de los fundadores de la bolsa Nasdaq. Ese título le otorgó tanto prestigio como una especie de escudo invisible de inmunidad. Que un joven financiero fuera percibido como visionario reforzó aún más la confianza de los inversionistas. La propuesta de valor de Madoff era simple pero poderosa: rendimientos estables y altos. En un entorno de tasas de interés volátiles, una promesa así era casi como un refugio. Para los inversionistas no había gráficos complicados ni algoritmos desconocidos. Había una promesa clara y comprensible. Quien le entregara su dinero obtendría ganancias regulares sin importar cuán turbulento fuera el mercado. Esa promesa se convertiría más tarde en el eslabón más frágil de la cadena. La empresa que fundó parecía sólida. Su oficina en Nueva York transmitía la imagen de una firma de corretaje respetable. El dinero de los clientes era presentado como si se estuviera gestionando mediante una sofisticada estrategia de inversión. Pero detrás del telón operaba otro mecanismo. El dinero de los nuevos inversionistas se usaba para pagar a los antiguos, manteniendo viva así la ilusión de ganancias constantes. Esta cadena, simple pero peligrosa, pasó inadvertida durante años. Los primeros inversionistas eran en su mayoría personas de su entorno. Amigos, conocidos, vecinos. Los rendimientos regulares que les ofrecía se difundieron rápidamente de boca en boca. La gente entregaba su dinero con tranquilidad a aquel hombre confiable al que conocían como Bernie. Cada pago parecía ser una nueva prueba de la solidez del sistema. En ese punto, el esquema de Madoff tomó impulso y se convirtió en un imán. Con los años, la operación adquirió un aire más sofisticado. En las pantallas de las computadoras de la oficina aparecían cifras diseñadas para tranquilizar a los inversionistas. Transacciones que en realidad no existían se plasmaban con maestría en los informes. Todo parecía perfecto, como el funcionamiento de una máquina impecable. Pero al observar más de cerca, quedaba claro que esa máquina dependía de una sola cosa: un flujo constante de nuevo dinero. Desde el exterior, la historia de Bernie Madoff era inspiradora. Con sus propios medios había pasado de una mesa pequeña a un gigantesco imperio financiero. Su familia lo apoyaba, los inversionistas confiaban en él, y los organismos reguladores no cuestionaban el orden establecido. Y todos querían creer en el fascinante cuadro que dibujaban las cifras.
Como veremos en un momento, ese cuadro, al traducirse en números, realmente parecía perfecto. La historia que comenzó en una pequeña oficina se transformó con el tiempo en una deslumbrante epopeya de éxito. Para quienes miraban desde afuera, la solidez, la disciplina y la aparente prosperidad de la estructura creada por Madoff resultaban admirables. Su nombre se convirtió en un símbolo de confianza, no solo en los círculos financieros, sino también para un público más amplio. Esa confianza abrió, en poco tiempo, la puerta a una gran transformación. El punto de inflexión llegó a mediados de los años 80. La firma de Madoff comenzó a captar la atención de grandes inversionistas institucionales. Bancos, familias adineradas e incluso fundaciones benéficas hacían fila para confiarle sus carteras. El mayor impacto se reflejaba en el tamaño de los fondos. Los activos bajo gestión crecían de manera exponencial cada año. Ese crecimiento significaba no solo éxito financiero, sino también una notoriedad que ocupaba amplios espacios en los medios. El nombre de Madoff ya figuraba entre las estrellas más brillantes de Wall Street. Las cifras eran extraordinarias. Para la década de 1990, el tamaño de los fondos gestionados por Madoff alcanzaba decenas de miles de millones de dólares. Los rendimientos anuales parecían fijados en un rango constante del 10 al 15%. Y lo más sorprendente era que estas tasas apenas variaban en los períodos más turbulentos del mercado. Para los inversionistas, aquello era casi un milagro. De un lado estaban los índices fluctuando y del otro, saldos de cuentas que crecían de forma estable. Al ver esta diferencia, más personas invertían, y la caja de la empresa se mantenía siempre llena. El atractivo de la firma no se limitaba a los números. En direcciones prestigiosas de Nueva York se inauguraban lujosas oficinas que simbolizaban confianza y grandeza. Los muebles eran elegidos con cuidado. La decoración era moderna y ostentosa. En las paredes colgaban placas de premios y recortes enmarcados con elogiosas notas de prensa. Esa imagen funcionaba como una silenciosa prueba de solidez. Los inversionistas no solo buscaban ganancias, también se sentían atraídos por la idea de formar parte de esa ostentación. Los eventos sociales eran parte inseparable de esta etapa fastuosa. Madoff asistía a recepciones exclusivas, patrocinaba organizaciones de prestigio y posaba en fotografías junto a celebridades. Su presencia otorgaba prestigio más allá del ámbito financiero. En galas benéficas, exposiciones de arte y listas de donaciones universitarias, su nombre aparecía siempre en los primeros lugares. Así, su perfil se convirtió en un símbolo de confianza, no solo para los inversionistas, sino también para distintos sectores de la sociedad. Las historias de los clientes eran la prueba más contundente del éxito. Una fundación que había confiado sus fondos de jubilación lograba ingresos regulares cada año y ampliaba sus proyectos. Inversionistas individuales veían cómo sus resúmenes de cuenta crecían de manera constante y elevaban su nivel de vida. Algunos compraban casas nuevas, otros costeaban sin dificultad la educación de sus hijos. Cada historia de éxito facilitaba que nuevos inversionistas fueran atraídos al sistema de Madoff. Los medios acompañaban ese relato. En las revistas y periódicos de la época, su nombre aparecía con frecuencia, descrito como un genio de las inversiones. En las entrevistas, sus frases eran simples pero efectivas. Nuestro trabajo se basa en la confianza, o lo más importante para nuestros inversionistas es la estabilidad. Dichas palabras sonaban como garantías razonables y convincentes en los oídos de quienes las escuchaban. La imagen era tan poderosa que nadie quería hacer preguntas sobre lo que ocurría tras el telón. Su nombre se había vuelto sinónimo de disciplina financiera. Y lo único que todos deseaban ver era eso: un sistema sólido, un refugio seguro, un futuro brillante. Las cifras contaban un cuento de hadas: fondos de miles de millones de dólares, rendimientos estables de 2 dígitos, cientos de inversionistas institucionales e individuales. Una red que se extendía por decenas de países. Y ese cuento, por un tiempo, se convirtió en la realidad en la que todos querían creer. Tras el deslumbrante ascenso, el panorama comenzó a cambiar. El sistema que durante años había parecido perfecto empezó a mostrar pequeñas grietas. A finales de 2007, los mercados financieros globales
atravesaban una turbulencia profunda. Los riesgos derivados de los créditos hipotecarios presionaban a los grandes bancos. Los inversionistas buscaban refugios seguros para su dinero. En ese contexto, los rendimientos estables que Madoff ofrecía desde hacía años resultaban aún más llamativos. Pero al mismo tiempo, las crecientes demandas de liquidez ejercían una presión mortal sobre su esquema. La primera señal de alarma apareció cuando los inversionistas comenzaron a exigir reembolsos de manera masiva. La intención de retirar miles de millones de dólares de los fondos al mismo tiempo mostraba que el esquema Ponzi había llegado a su punto de quiebre. En el sistema de Madoff no había inversiones reales. Los pagos a los inversionistas antiguos se realizaban con el dinero de los nuevos. Para que la cadena siguiera funcionando, era imprescindible un flujo constante de capital fresco. A medida que la crisis se intensificaba, esa corriente se detuvo y el ciclo de dinero se bloqueó de golpe. El pánico crecía en su entorno cercano. Entre empleados y familiares comenzaron a circular susurros. Algunos inversionistas insistían en convertir en efectivo los montos que figuraban en sus extractos. Pero en la caja no había respaldo. En ese momento, Madoff comprendió que ya no podía ocultar la verdad. En diciembre de 2008, confesó a sus hijos la naturaleza del sistema. Ellos, entre el shock y la indignación, decidieron comunicarlo a las autoridades. Cuando el FBI intervino, uno de los mayores fraudes financieros de la historia quedaba al descubierto. El derrumbe fue rápido y dramático. Los inversionistas descubrieron de repente que habían perdido gran parte de su dinero. Fondos de pensiones, fundaciones, instituciones benéficas e inversionistas individuales sufrieron pérdidas de miles de millones de dólares. Se estimó un agujero de aproximadamente 65.000 millones. La gente no solo perdió su patrimonio, también perdió la confianza. La imagen construida durante años se desplomó en un instante. Los procesos oficiales no tardaron. Cuando los reguladores revisaron los libros de la compañía, descubrieron que las ganancias reflejadas en papel no tenían respaldo alguno. Las cuentas bancarias estaban vacías, los informes eran falsos. El juicio captó una atención pública enorme. En 2009, Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión. Esa sentencia no solo reflejaba la magnitud del delito, también la indignación social. El colapso de Madoff no afectó únicamente a su círculo cercano, sacudió al sistema financiero en su conjunto. Muchas instituciones estaban vinculadas indirectamente a su esquema. Algunos bancos habían intermediado. Algunos fondos de inversión le habían canalizado capital. Así, las pérdidas se propagaron como fichas de dominó. Desde pequeños ahorristas hasta grandes corporaciones, una amplia gama de actores resultó perjudicada. Empleados quedaron sin trabajo, algunas instituciones benéficas tuvieron que cerrar. El panorama final fue devastador. Los organismos reguladores se convirtieron en blanco de críticas. Se cuestionó por qué durante años se ignoraron las denuncias. El escándalo evidenció con crudeza lo insuficiente de los mecanismos de supervisión financiera. Las autoridades se vieron obligadas a establecer nuevas reglas, reforzar la transparencia y endurecer los procesos de control. Madoff murió en prisión en 2021. Lo que dejó no fue solo una tragedia personal, sino también una mancha oscura en la historia de las finanzas globales. Su nombre pasó a ser el símbolo de cómo se puede manipular la confianza. Las lecciones eran claras. En el mundo de las inversiones, una promesa de rendimientos altos y garantizados es siempre una señal de alerta. Balances opacos, ausencia de auditoría independiente, marketing excesivo, operaciones con partes vinculadas y respuestas enrevesadas a preguntas simples son señales de peligro. El esquema de Madoff contenía todas ellas, pero la gente prefirió creer antes que mirar con atención. Y el resultado fue una de las mayores catástrofes financieras de la historia. Al final quedó una sola verdad. La confianza es el elemento más valioso y al mismo tiempo más frágil del sistema financiero. Una vez quebrada, no solo se pierden miles de millones de dólares, también se alteran las vidas de millones de personas.